En esta ocasión hablamos sobre el pólipo intestinal. El tubo digestivo en su anatomía normal es un conducto uniforme que en su trayectoria con curvas muestra una superficie interna lisa. Cuando esta superficie muestra una proyección hacia el diámetro interno del conducto, a esta protrusión digestiva que sobresale del revestimiento natural se le identifica entonces como pólipo digestivo. Estos pólipos pueden crecer del revestimiento desde cualquier parte del sistema digestivo. Su localización puede encontrarse en el estómago, que entonces sería un pólipo gástrico, a nivel intestinal y del colon, que normalmente es el intestino grueso. Su forma habitual es parecida a la de un hongo, con su tallo estrecho que se une a la parte libre voluminosa redondeada con la pared digestiva. Otros llegan a tener una forma aplanada que crecen a partir de la pared intestinal. Su tamaño es variable de 1 a 2 milímetros o a 3 centímetros. El pólipo se puede encontrar en aproximadamente 1 a 2% de la población infantil. El más común, ahí está en un 95%, corresponde al considerado como pólipo juvenil, que es más frecuente en los menores de 10 años y en especial entre los 2 y los 6 años. La mayoría de los pólipos juveniles son solitarios, al considerarlos en un número menor siempre de 5. Suelen ser localizados en el lado izquierdo del intestino grueso. Cuando la cantidad de pólipos excede a los 5 en el trayecto intestinal, ahora sí, ya se podrá entonces considerar una alteración diferente por la influencia de alguna alteración ya de tipo genético. La normalidad hereditaria se le identifica entonces como poliposis, que por su afección genética suele tener mayor incidencia entre los integrantes de un grupo familiar específico. Esta condición es importante de llegarlo a diferenciar, ya que cuando algún niño o adolescente tenga datos de pólipo digestivo, justificarán en el interrogatorio documentar si hay más miembros familiares afectados por el riesgo de transformación maligna en los familiares o en el futuro del paciente, además de definir el tipo particular de poliposis que llega a tener. El pólipo puede sospecharse al momento de reportar a un niño o adolescente la presencia de sangre fresca en las evacuaciones, habitualmente en cantidades pequeñas durante varias semanas sin causar ninguna molestia abdominal o durante el acto de la evacuación. El sangrado puede no presentarse en cada evacuación y sus recurrencias pueden tardar 2 semanas a meses, por lo que el cuadro puede que no sea tomado como un interés suficiente o apropiado de forma frecuente. Los síntomas adicionales a los pólipos pueden ser inconstantes e incluyen dolor abdominal cólico, diarrea con moco y sangre, deficiencia en el desarrollo físico, en ocasiones datos asociados a la anemia y de forma significativa, prolapso, cuando protruyen al exterior del ano, o sea, se ve que normalmente sale una estructura digestiva por el ano. Si el pólipo es impulsado por los movimientos intestinales hacia adelante, su tracción del tubo digestivo puede favorecer a la introducción de un segmento intestinal dentro de otro, que esto normalmente se considera como una invaginación, que por datos de inflamación y deficiencia circulatoria intestinal causará en estas circunstancias un cuadro que es agudo, con manifestación de un dolor intenso que puede llegar a requerir una intervención quirúrgica de urgencia. El sangrado intestinal es el dato a considerar para sospechar a este tipo de padecimiento. Cuando la sangre tiene un aspecto oscuro, se relaciona el pólipo con una localización en el intestino delgado. Si la sangre tiene un aspecto fresco, su ubicación entonces es muy posible que se trate en el intestino grueso, la parte final prácticamente. Este padecimiento de preferencia deberá ser valorado en forma conjunta por los especialistas en gastroenterología y cirugía pediátricas. En la consulta se identificará si existen antecedentes familiares para esta enfermedad, a fin de descartar de nueva cuenta alguna alteración genética. Durante la exploración se supervisa si el desarrollo físico del paciente no ha tenido alguna posible limitación o si existen datos de anemia como consecuencia del sangrado oculto recurrente que pueda estarse presentando y nadie lo llega a advertir. A fin de definir el cuadro,
Es necesario siempre realizar estudios de imagen por medios de contraste en radiografías del tubo digestivo, como puede ser entonces un colon por enema, y también se puede hacer una revisión con una cámara endoscópica intestinal que nos va a poder servir para poder hacer una colonoscopía o bien una endoscopía superior. A partir de estos estudios endoscópicos que se van a hacer uno por la parte inferior y otro tal vez por la parte superior, también es posible tomar algunos fragmentos del tejido afectado que se llaman biopsias, que se analizarán por el servicio de patología para definir la naturaleza de su constitución de los tejidos y establecer la posibilidad que llegue a tener alguna alteración que ya sea compatible para considerarlo como de tipo familiar o de tipo hereditario. Y también la otra, sobre todo lo más importante, la posibilidad de que se esté dando algunos cambios inflamatorios o cambios específicos hacia una transformación maligna futura. Si la situación corresponde a un pólipo juvenil, el tratamiento consiste en ser retirado, ya sea mediante el proceso endoscópico o bien mediante una extirpación por cirugía. Ahora, si el estudio de la biopsia o del pólipo retirado se relaciona con una condición de tipo familiar, entonces deberá de recomendar la vigilancia del intestino en una forma periódica de 2 a 3 veces por año a fin de detectar pólipos en condiciones precancerosas. La mayoría de los pólipos juveniles no presentan riesgo alguno de complicación adicional, pero sí es necesario llegarlos a extirpar para evitar la recurrencia de los síntomas iniciales. El cuadro puede ser confundido en muchas ocasiones con colitis, amibiasis intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal, que todas ellas van a tener como dato principal sangrado digestivo o sangrado en las evacuaciones, y entonces van a justificar el empleo de un tratamiento que no va a dar la mejoría apropiada, porque generalmente esto va a estar causado por una alteración de tipo anatómico. Resulta engañosa la evolución con la remisión espontánea del sangrado cuando damos este tipo de tratamiento y desaparece por sí solo el sangrado cuando le estamos administrando este tipo de terapéutica, por lo que es recomendable de preferencia siempre considerar su existencia al demostrarse la recurrencia de las manifestaciones señaladas. La poliposis por alteración genética tiene diferentes variantes de manifestaciones, de acuerdo a los genes que estén alterados. Se mencionan a continuación los que pueden tener importancia durante la infancia y la adolescencia, señalando que los restantes deben ser vigilados en su evolución. En el síndrome de poliposis juvenil, cerca del 75% de los pacientes tienen un padre con la alteración. Sus pólipos del tubo digestivo se desarrollan durante los primeros meses de vida y el nombre de juvenil se atribuye al tipo de tejido que llegan a tener, no porque se trata de una edad muy joven de la persona afectada. Como manifestación secundaria padecen trastornos de nutrición y tienen un déficit del nivel de proteínas y se identifican por su evolución al final de la primera década o durante la estancia en la segunda década. Estas lesiones deben vigilarse de una forma periódica por tener alto riesgo de desarrollar el cáncer. Otra variante que normalmente se llega a presentar con ese tipo de pólipos, normalmente se le conoce con un nombre que es de algunos autores, Post-Jägers, y los pólipos intestinales se asocian entonces con manchas oscuras en los labios, en la lengua, en las manos, en los pies y en la región perineal de los afectados, pudiendo desaparecer durante la infancia la pigmentación de la piel, persistiendo solamente en los que están ubicados en la mucosa de la boca, la mucosa oral. Los pólipos se localizan con mayor frecuencia en esos casos en el intestino delgado. Causan molestias de dolor abdominal de intensidad variable de forma más habitual durante la adolescencia, con riesgo de desarrollar cáncer cuando los pólipos se encuentran en el estómago y la parte inicial del intestino delgado. Por otra parte, con esta alteración se tiene una mayor posibilidad, casi 18 veces más que la población general, de desarrollar cánceres, siendo más frecuentes el de mama, ovario, cuello uterino o de matriz, que no justifica el retiro preventivo de esos órganos, obviamente. Cuando asocian alteraciones de crecimiento de tejidos anómalos en labios, lengua o nariz, que normalmente también entonces corresponde a otro síndrome genético que se llama síndrome de Codwin. Los pólipos más abundantes se van a localizar entonces en el intestino grueso y el siguiente sitio de localización es el estómago.
Justifica descartar alteraciones también en este tipo de alteración, alteraciones a nivel de la tiroides que pueden llegarlos a tener. En la poliposis familiar se llega a encontrar mediante estudios endoscópicos más de 100 aumentos de volumen en el colon, más de 100. El hallazgo debe incluir estudios a los demás integrantes de la familia para descartar sus posibilidades de también llegar a desarrollar la enfermedad en tiempo futuro y de preferencia someterse a una vigilancia periódica. Ya en otra variante, nuevamente que se llama síndrome de Rubalcaba-Mirey-Smith, la poliposis intestinal se asocia con manchas en los genitales, retraso mental, cabeza grande, que es una macrocefalia, y anomalías en los ojos. La presencia de un pólipo durante la infancia y la adolescencia no es una alteración frecuente. La posibilidad mayor es que solo se trate de 1 a menos de 5 en la población pediátrica. Pero ante la posibilidad de alteración familiar con riesgo de desarrollo de cáncer en una etapa futura, por supuesto que justifica su estudio de una forma apropiada para una revisión periódica que sea responsable. Bien, esperamos que el tema les haya interesado. Si es así, pueden compartirlo con sus compañeros, amigos a través de las redes sociales, enviándoles este enlace, invitándolos también, si están interesados en los videos que estamos publicando, que se suscriban a nuestra página, a Levas YouTube, y también, si lo hacen, también activen su botón de notificaciones para recibir la información de cuando nuevamente se publique un nuevo video. Agradezco su atención y espero con su interés para nuestro próximo video. Muchas gracias y hasta luego.